El hijo del sol tenía sus dos hijas que vivían juntos en la isla. Arrica la paz, la paz, la paz. Un paso para atrás, para atrás. Ya basta. Alza las piedras más hermosas. Vamos a venderlas y vamos a ir tras el papá. Tu barco está hueco. Sí, pues me he dado cuenta. ¿Y por qué no lo arreglas? Yo sé arreglar barcos. ¡Papá! No va a volver. Cállate, él sí va a volver. Agarra, pura. Tiene que pagar. La pasabolija y a ti. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra de nuestras transmisiones en vivo, siempre en cada uno de los espacios en los que nos encontramos para conversar sobre diversos temas que tienen que ver con el acontecer constante en el ámbito de la cultura, y nos toca hablar con una mujer creadora en cualquiera de las disciplinas. Siempre nos hace muy feliz porque sabemos que no somos las menos, pero sí somos las menos visibilizadas, así que siempre que llega una mujer a esta plataforma es un privilegio para nosotros. Qué gustazo poder conversar nuevamente con Catalina. En algún momento ya habíamos conversado sobre esta película, la cual va a ser estrenada a nivel nacional el próximo 24 de febrero. Cuidando al Sol es una película de la que ya hemos hablado en otra etapa, digamos, pero precisamente con el objetivo de que el público conozca evidentemente el trabajo que ha venido realizando en conjunto con todas aquellas personas que forman parte del equipo, pero fundamentalmente con el resultado de esta película que ya van a poder ver en cada una de las salas de nuestro país. En más de 10 ciudades va a estar presente, en las carteleras, así es que como siempre le pedimos desde acá, apoye como está pasando hoy con Mi Socio 2.0 al cine boliviano, y no lo haga por ser boliviano, sino porque también es una manera de comprendernos y de encontrarnos con otras miradas sobre nuestros mismos referentes culturales, identitarios, así que siempre es una oportunidad para ello. Querida Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias más bien aquí por el espacio, por tenernos, como dices, siempre con la posibilidad de charlar y de hablar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona hacer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tenerme nuevamente en tu programa. A ti, Catalina. Vamos a rememorar de alguna manera lo que ya habíamos mencionado en otro espacio, pero para el público que nos ve y que nos está viendo quizás desde otra parte del mundo y no sabe de alguna manera de dónde vienes, cuáles han sido tus antecedentes en el ámbito audiovisual. Cuéntanos, ¿cómo llegas a este proyecto? ¿Por qué un proyecto que se desarrolla íntegramente y que está además muy ligado, muy íntimamente ligado con el lago Titicaca? Bueno, esta película Cuidando al Sol viene estando y acompañándome durante muchísimos años, ¿no? O sea, ha sido gestada como en una primera imagen, digamos, en una primera idea, hace, no sé, ahí por el 2009, 2010, con una idea de querer hacer un cortometraje, quizás, ¿no? Un cortometraje que no se hizo porque, bueno, yo me fui a estudiar, en medio empecé a trabajar en otros roles dentro del cine aquí en nuestras pelis, en distintas producciones. Pero tenía esta imagen y esta idea, digamos, ¿no? Que me iba persiguiendo durante todo este tiempo. Es una idea que se ha ido también como reforzando con un montón de viajes constantes que he ido haciendo a la Isla del Sol específicamente, ¿no? Si bien el lago y todo nuestro ande está súper presente, pues la Isla del Sol era el lugar donde debía contarse, ¿no? Entonces, claro, fueron muchos años de esta gestación, ¿no? De que por más de que no esté escribiéndola, iba formándose, iba nutriéndose con distintas cosas, distintas temáticas, distintas conversaciones que se iban teniendo, hasta que pues más o menos el 2015 escribí un argumento y nos lanzamos a un taller que daba Ibermedia, que es un taller de desarrollo de ideas, que se llamaba El Viaje Andino del Héroe, que se dio justamente en La Paz,
y pues nos presentamos, ganamos la beca y estuvimos ahí desarrollándola, ¿no? Y es a partir de ese momento en que empiezo yo a construir el guión, ¿no? En sus distintas versiones, ha tenido varias versiones, varios momentos, varias etapas en las que se ha ido desarrollando, ¿no? Genial. En una entrevista decías que te interesaba el lago Titicaca porque es uno de los espacios, o no sé si será él, pero sí tengo claro que es uno de los espacios preferidos tuyos personalmente hablando, pero me gustaría saber qué hay más allá de eso, qué hay más allá de esa motivación personal que invita a cualquier artista a, digamos, crear o hablar sobre ciertos referentes. En este caso, un referente que no solo queda en el ámbito de lo natural, de lo medioambiental, sino también relacionado con todas nuestras historias y nuestras tradiciones, digamos, que tienen muchos años atrás y que vienen con nuestras comunidades, un lugar para muchos míticos, para otros religiosamente hablando importante. Cuéntame, ¿por qué este lugar? ¿Qué te ofrecía más allá de lo impresionante, evidentemente, que resulta a la vista de cualquiera que llega a este espacio? Bueno, sí, como lo has mencionado, para mí es mi lugar favorito en el mundo, ¿no? La Isla del Sol específicamente, el lago evidentemente con todo este trasfondo un poco más mítico y tan visitado, ¿no? Dentro del ámbito de toda nuestra producción cultural, pucha, casi desde siempre, creo, ¿no? Pero sí, creo que es un lugar la isla específicamente es un lugar que transmite una energía y una forma de transcurrir el tiempo que es totalmente diferente a cualquier otro en el que yo haya podido estar, ¿no? Al ser una isla y estar un poco aislada, si se quiere, de alguna manera, sin el afán de ser redundante, digamos, tiene un ritmo y una forma de manejarse, de entenderse, como de respirar casi, que es totalmente distinta, ¿no? Entonces ahí a mí me surgía muchísimo como las ganas, esta voluntad de poder entender cómo funciona ese tiempo versus el tiempo que se vive comúnmente en las ciudades o en pueblos que tienen no sé, actividades que son totalmente distintas, ¿no? Donde realmente tanto el transporte como la logística, como las industrias que pueden posibilitar, digamos, la subsistencia tanto económica como humana, funciona, ¿no? Entonces eso me empezó a atraer muchísimo también por ver, durante muchísimos años yo he estado yendo y visitando la isla por distintas temporadas, digamos, y sí me ha causado una intriga muy grande el ver cómo ha ido creciendo en función a esta industria del turismo, digamos, ¿no? La Isla del Sol, la comunidad de Yumani, que es específicamente donde nosotros hemos filmado, tiene una vida que casi se sustenta por completo a partir del turismo, pero esto es nuevo también, ¿no? Siempre ha habido mucho turismo, pero ahora la misma gente de la comunidad se ha dedicado a formarse y a empezar a generar sus propios medios, sus restaurantes, sus hoteles, los chicos preparándose para poder ser guías turísticos dentro de esto y tener juntos entre todos, tejer como esta pequeña redcita, digamos, ¿no? Y claro, y esto me abría muchísimas posibilidades de ver dónde están las construcciones y las herencias que tenemos de todo lo mítico que vive ahí en la isla, ¿no? Que convive, dónde está toda esa tradición oral que se va transmitiendo ahora ya no solamente entre generaciones de los mismos bolivianos, sino también se están abriendo a todo este turismo externo que puede ir llegando, ¿no? Ahora, claro, esto te estoy hablando también del 2019, que ha sido cuando lo hemos grabado, porque bueno, luego hemos tenido este golpe tan duro con la pandemia que ha hecho que poblaciones como esta, que vivían exclusivamente del turismo, pues se vean tremendamente afectadas, ¿no? Claro. Me interesa esta visión que puede parecer contrapuesta, pero al mismo tiempo quizás, me dirás tú, después de toda la experiencia que has vivido allí, quizás en una manera distinta de verlo, medio complementaria o quizás totalmente contradictoria. ¿Cómo se relaciona este crecimiento constante en este lugar relacionado con el turismo como única
o la más importante, digamos, actividad económica para la localidad, para las localidades que forman parte de ese territorio, en relación con las tradiciones. Si nos vamos digamos, a desplegar al ámbito del guía turístico, hay muchas historias que siempre son bien atractivas, porque el guía turístico tiene la capacidad de echarle pienso, ¿no? Como dicen en mi pueblo, agrandarle o ponerle un poco más de lo que era. Y en ese transcurrir, en ese camino, hay muchas historias que se distorsionan, que cambian, pero al mismo tiempo ese fenómeno en sí es la respuesta a lo que está pasando contemporáneamente hablando con ese lugar. Es decir, si bien no se tiene que corresponder totalmente con su pasado, sí se corresponde con ese presente que en un futuro será el pasado. Entonces, en ese juego de lo que es hoy, que quizás no tiene mucha relación con lo que era ayer, y todo lo que viene a transformar en este lugar, me gustaría conocer desde tu opinión cómo eso, si es que ha sucedido, ha estado presente en tu película, o ha estado pues lindando con tu guión, digo ya, una vez estando allí, pues llevando adelante la filmación de la historia, o en el análisis de cómo llevar adelante esta película, conociendo que evidentemente el lugar mítico no se queda mítico para toda la vida, y que aparecen transformaciones en el camino que pueden evidentemente contrarrestar o distorsionar aquellas historias que a veces nos gusta reflejar por su característica o por su dimensión telúrica, digamos. Sí, precisamente este cuestionamiento que tú planteas ahorita es uno de los que me ha ido acompañando durante desde la escritura del guión, el rodaje y un poco ya hasta ya en el momento del montaje, ¿no? El ver cómo se construye este ser mítico que no es un ser, evidentemente, ¿no? Es como el ser mítico que está dentro del imaginario que claro, nosotros hemos planteado. Y claro, precisamente un poquito con lo que he trabajado ha sido generar y revisar cómo podría funcionar precisamente esta evolución, ¿no? De lo mítico y dónde está la raíz del cambio, digamos, dónde está este punto de quiebre donde lo que escuchamos de nuestros abuelos o en la escuela o leemos en los libros, en qué momento acciona en nuestras cabezas para convertirlo en otra cosa, ¿no? Y ese es un punto bastante clave dentro de la película y adentro de la ficción en sí, porque tenemos un personaje principal que bebe mucho de estas historias, de una historia en especial, que es la del Hijo del Sol, bebe y la transforma para ella poderse agarrar de esa historia y que eso sea un poco como su motor para seguir caminando, ¿no? Entonces, sí creo que es un fenómeno súper interesante al que hay que tirarle bola, ¿no? Porque al fin y al cabo la tradición oral lo que tiene es eso, ¿no? Evoluciona a medida que nosotros vamos evolucionando también, que nosotros vamos compartiendo, y el cómo vamos tejiendo esto también con la respuesta que tenemos de afuera, ¿no? Por eso, digo, de afuera de todos los que vayan a visitar la isla, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esto también era importante generar como ese encuentro entre uno y otro, pero siempre uno siendo uno, si se quiere, ¿no? Sí, que me imagino que es una tarea difícil, porque además el cine, a no ser el cine más documental o quizás un poco más el cine de autor, digamos, no te da en muchas ocasiones la posibilidad de mantenerte tal cual es. Y en relación a ello va mi siguiente pregunta: ¿cómo fue el trabajo en el ámbito de la creación, la conformación de los personajes, tomando en cuenta, Catalina, que es muy fácil en este tipo de películas, con este tipo de historias, también por un tema de tradición, a veces caer en estereotipos de personajes que de alguna manera son los que están esperando a aquellos espectadores de afuera, aquellos espectadores foráneos, que de alguna forma tienen todavía en su imaginario ese ser Bolivia con otros, digamos, con otros elementos característicos que están muy relacionados, es cierto, con nuestras comunidades indígenas, pero a veces incluso folclorizados. ¿Cómo ha sido ese trabajo y finalmente el resultado, en tu opinión, cuál ha sido? Sí, creo que justamente por el intento y por todas las ganas de que esto no sea una cuestión o una película planteada bajo ningún momento desde el exotismo y no tenga, digamos, como esa mirada, es que el trabajo de guión ha tardado tanto tiempo también, ¿no? Porque ha sido
un trabajo como de investigación muy fuerte, de estar viviendo en la isla durante mucho tiempo, conviviendo con niñas de las edades de mis protagonistas, conviviendo con adultos, conviviendo un poco, viendo cómo es la vida y tratando de sumergirnos dentro de eso, ¿no? Entonces, sí, primeramente, sí, el tiempo creo que responde absolutamente a esa necesidad, ¿no? Y después, pues, realmente lo que yo me he planteado siempre desde un inicio es tratar de construir, si bien, o sea, estamos hablando de una ficción absolutamente, ¿no? Si bien tiene su base y su correspondencia con la realidad, sobre todo a nivel contextual, más que temático, si quieres, o mucho más interno. Sí he tratado como de manejar y mantener el espíritu desde un inicio, ¿no? Este espíritu de que te está hablando de ciertas cosas que pueden llegar a ser absolutamente reales, concretas y con que las personas, tanto de la isla como de fuera, puedan relacionarse, pero mi intención más grande era el tratar de construir desde este espacio tan pequeño, tan hermético, tan aislado, tan suspendido, tan mítico, con tanta tradición para nosotros, tratar de generar y tender puentes hacia afuera que puedan construir precisamente esos lazos donde nos encontramos entre seres humanos, ¿no? Nos encontramos entre seres sensibles, ¿no? Nos encontramos a un nivel emocional, donde toda la energía que se está moviendo, que se está construyendo dentro de nuestros personajes, sea esa, ¿no? Vaya a atender esos lazos emocionales, más que el querer generar una visión como muy real o muy concreta o muy específica, digamos, de lo que puede ser o no Bolivia o una población como Yumani, ¿no? Entonces, esa es... Perdón que te interrumpa, hace poco hemos visto una película, bueno, la hemos visto, es una construcción verbal relativa, porque la hemos visto desde un espacio que no necesariamente era el cinematográfico, desde la televisión. Hubo este programa por parte de Entel y Bolivia TV que decidieron comprar los derechos de algunas películas para ser emitidas, y en ese ciclo de cine boliviano tuvimos la posibilidad de ver esta película llamada Sirena, la ópera prima de Piñeiro, que de alguna manera pues tenía también esa necesidad de establecer un puente. En este caso era un puente que tenía que ver, metafóricamente hablando, pero también prácticamente hablando, con el ámbito lingüístico, por ejemplo, con el idioma, como hablando el mismo idioma no se entendían los que llegaban con los que estaban en la localidad, cómo al no entender el idioma tampoco se entiende el cómo se piensa, el cómo se vive. Y era interesante porque Juan Pablo lo que utilizaba eran elementos visuales, es decir, la fotografía fundamental, el blanco y negro fundamental, y esta imagen del lago desde una posición muy mítica, pero con esa idea de lo fantasmagórico, con una idea de que puede existir una sirena y toda una historia, una trama que se gesta dentro de la misma película, que va como que, digamos, paralela al eje central de la película, que es simplemente la idea de que 4 hombres van a buscar a uno que falleció y que está en un lugar apartado dentro de la isla, ¿no? Y me llama la atención, como bien dices tú ahora lo mismo, ¿no? La necesidad de tender puentes, y quisiera preguntarte en ese sentido, ¿desde qué punto, desde qué parte del puente se busca tender a través de la película? El tráiler comienza, o tienen en ese pedacito de conocimiento de la historia, la idea de la ida, ¿no? Mi papá se fue a La Paz, y hay un texto, hay una respuesta que viene a la niña y le dice, pero no va a volver, ¿no? Entonces me gustaría conocer cómo dentro de esta idea de incluso la migración actual que se vive desde hace muchos años de estos espacios a los ámbitos urbanos, cómo podríamos entender el establecer un puente, de qué tipo de puente estaríamos hablando, y si realmente ese puente tiene las dos partes, digamos. Y yo hablo sobre todo de este puente que nos une, como te decía hace un momento, ¿no? Que nos une como seres humanos, con las emociones que podemos llegar a generar, ¿no? El estar esperando que un ser querido vuelva a nuestras vidas, yo creo que es algo que no solamente lo va a vivir una persona que se le va el padre cuando tiene cierta edad, o que se le va a la ciudad, o que se le va, podemos vivirlo de muchísimas maneras y en muchísimos ámbitos y en muchísimas culturas también, ¿no? Entonces,
sí, un poco la construcción, digamos, que he querido hacer siempre es poder contar y tender estos puentes emocionales a partir de la visión y del punto de vista de nuestro mismo personaje principal, que es una niña de 10 años, ¿no? Como se ve también en el tráiler, y de todas justamente las contradicciones y problemáticas que esto le pueda ir generando, ¿no? El encuentro, el choque con el resto de familiares, ¿no? Con el resto de gente que igual está visitando, pero no están captando cuál es realmente el motivo que esta niña tiene pucha, para que, es que trato de no contar mucho de la peli. Claro, claro, te entiendo, te entiendo. Para lo que van a ver. Exacto, para todo aquello que van a ver, que es realmente de lo que trata la peli, ¿no? Lo que vamos desarrollando es eso, el cómo desde un punto tan interno, tan íntimo, o sea, esta niña puede generar ciertas empatías, digamos, ¿no? Entonces creo que para mí puede ser muy primario, puede ser muy simple este puente, pero creo que ahí está la naturaleza, sobre todo en este momento, ¿no? Que nos hemos perdido y nos hemos disuelto un poco al tratar de generar demasiado contenido, demasiada acción. Esto también, bueno, que ya es otra charla, pero que viene por toda la cuestión del internet y el acceso rápido, digamos, a todas las cosas que queremos, ¿no? Entonces, es tratar de hacer una pausa, más bien, y revisar esto, ¿no? Revisar dónde está el sentimiento que me puede conectar contigo que vives en, qué sé yo, en Suecia, no lo sé, en algún otro país y otro momento, a pesar de que yo te estoy contando mi historia desde mi contexto, ¿no? Los contextos pueden variar, pero las historias y las emociones creo que son las que tienen la capacidad de generar estos lazos de entendimiento, ¿no? De comprensión y de realmente pues proponer el intentar conocernos un poco más entre todos nosotros, ¿no? Todos nosotros primeramente como bolivianos, y pues luego poder compartir esto también, si es posible, a un nivel un poco más amplio. Claro. ¿Cuál es la relación que te trae, digamos, como mujer, el haber establecido dentro de este mundo que propone la película una, digamos, relación muy paralela, quizás metafóricamente hablando, no lo sé, porque no he visto la peli, pero sí me gustaría conocer de antemano tu opinión, entre la figura de una niña, mujer, como protagonista, y lo que te propone el lago como ente materno que al mismo tiempo los acoge a todos y de alguna manera marca sus vidas, ¿no? Sí, me gusta muchísimo tu pregunta, porque para mí era súper importante también construir esa relación que tenemos, o sea, que tiene Lucía, que es el nombre de nuestra protagonista, con la naturaleza, ¿no? Al estar un poco ella lejos de la familia, de los adultos, y el estar en un intento constante de construirse a sí misma, es que empieza a generar una relación totalmente distinta también con el ambiente, ¿no? Con todo lo que la rodea, ¿no? Y claro, en ese momento para mí era muy importante marcar el cómo nosotros somos parte absolutamente también de nuestro paisaje, de nuestro contexto, ¿no? O sea, Lucía es parte del agua y es parte de la montaña y es parte de ese territorio absolutamente, ¿no? Entonces, creo que eso, pucha, no sé, o sea, se ha ido construyendo de muchísimas formas, desde muchísimos lados, para poder realmente construir esta identidad y esta voluntad y esta fuerza, digamos, femenina, nutrida desde todos estos lugares, ¿no? Hay momentos en que Lucía, nuestro personaje, está, claro, como muy devastado, es un coming of age, entonces está también en esa búsqueda que no es ni una cosa ni otra, pero todo el ambiente que la rodea la puede llegar a cobijar para poder ella a partir de ahí salir y generar su propia voluntad, ¿no? Entonces sí, es absolutamente importante y fundamental. El lago es un personaje casi principal dentro de la película para todo esto. El lago responde a las emociones que nuestro personaje está sintiendo, ¿no? Y eso ha sido súper bonito dentro del rodaje también, porque de repente estábamos
filmando a un par de escenas que son emocionalmente tormentosas para nuestro personaje y claro, salíamos a ver el lago y el lago estaba furioso, ¿no? Entonces ese es un regalo, evidentemente que lo hemos tenido y a veces lo hemos querido tener más de lo que realmente ha estado, pero hemos intentado, y con mi director de fotografía, hemos intentado poder captar y capturar justamente esos momentos para ayudar a crecer, digamos, toda esta emocionalidad y poder compartirla desde ese lado, ¿no? Claro. Sí. En relación con el ámbito, ya hablando básicamente de la convivencia, para recrear una historia como esta, y bueno, cualquier historia que conlleve el desplazamiento a un espacio extraño que no te es propio, digamos, porque no vives allí, porque no perteneces de alguna manera a esa comunidad, es necesario establecer ciertos lazos, ciertos códigos, entender ciertos códigos para poder comunicarse y además llegar a ese nivel de intimidad con los mismos habitantes de este lugar, con los mismos comunarios. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tengo entendido que en una primera instancia no tenías idea de quién iba a ser tu protagonista y luego con el pasar del tiempo, después de talleres, además de teatro que le dieron a los niños, lograste encontrar la persona que encarnaría la historia de Lucía. Sí, como te comentaba al principio, o sea, durante más de, no sé, 15, 20 años he estado yendo mucho tiempo a la isla, ¿no? Y siendo parte 2, 3, 4 veces al año. Ya desde que la historia empezaba a escribirse, pues ya, no sé, se ha perdido la cuenta de cuántas veces, cuántos días, cuántos meses he podido estar ahí, ¿no? Y sí, o sea, una de los principales motores ha sido precisamente el conseguir una amistad con ciertas niñas que estaban ahí, ¿no? Que están ahí así en su vida normal, que tienen una vida al aire libre al 100%, casi, digo, mientras no están en la escuela. Y una vida como muy tranquila y muy generosa, ¿no? Que ha sido una sorpresa también para mí, porque al estar rodeadas de tanto turismo, tanto turismo del microconsumo, digamos, tenía miedo que más bien estas niñas no se hayan distorsionado quizás un poco su visión, pero realmente no, ¿no? Lo que estas amigas que he ido teniendo a lo largo de todos estos años que han ido creciendo también, ahora hay niñas que, bueno, tendrán, no sé, 17, 20 años. Ya no son tan niñas. Ya no son tan niñas. Entonces ha sido, creo que a partir de ahí y a partir de ellas y mi relacionamiento personal con ellas, ¿no? Con todas estas amigas que hemos podido tener, con ciertos adultos, pero con los adultos ha sido un poco menos, ¿no? Como a mí me interesaba contar y construir el punto de vista de una niña, pues he querido más bien beber mucho de eso, ¿no? Y sí, o sea, evidentemente en cada uno de los viajes tenía la tentación de escoger a una de ellas y decir, bueno, ya esta es Lucía y aquí estamos. Pero claro, hasta no tener las posibilidades y los fondos y la certeza de que vamos a rodar esto en un día específico, pues no podía hacerlo porque las niñas crecen, ¿no? Claro. Entonces había que esperar el momento idóneo. Sí dio una casualidad súper bonita que había una niña muy pequeñita, 3, 4 años, no lo sé, que era adorable y decía, pucha, ojalá que cuando rodemos estés en la edad de ser nuestra protagonista, ¿no? Y claro, no, rodamos y bueno, empezamos a querer rodar, ganamos los fondos, teníamos ya preparada nuestra fecha. Fui a visitar a esta niña que además en otro viaje mi productora Paola González, en un viaje que hizo aparte de la peli, la vio y también me mandó una foto, me dijo, bueno, es ella. Le digo, sí, pero no tiene la edad de ninguna de nuestros personajes. Entonces ver un poco qué hacer ahí. Como estábamos trabajando y teníamos toda la intención de trabajar con actrices naturales, Claro. pues ahí también yo sentí una responsabilidad de que si no encontrábamos a las actrices, pues que las actrices hagan un poco el guión también, ¿no? Entonces, bueno, con esta pequeña lo que hicimos fue eso. Originalmente el personaje era como mucho menor de lo que ella tenía en ese momento, pero al tenerla ella con toda esa luminosidad que tiene, pues adaptamos un poco el guión para que pueda encajar, ¿no? Y es un poco ese el acercamiento que hay con estas dos niñas, con los 3 niños que trabajan en la película, ¿no? Es también como poder direccionar un poco para que ellos puedan ser realmente el personaje, ¿no? Y si hay que adaptar ciertas cosas en función
a ellas, pues más bien es bienvenido. Yo creo que en ese tipo de compartires es donde más enriquecen las historias, ¿no? En la convivencia pura. Claro, claro, sin duda. Bueno, querida Catalina, lo único que me falta preguntarte tiene que ver, lo último tiene que ver con cuánto aportó ese relacionamiento también culturalmente hablando en relación con las tradiciones y las formas en las que se acercan desde esta comunidad a la vida misma. Digamos, son otras las reacciones, sabemos que son otras las costumbres. ¿Cuánto aportó todo ello, todo este universo, digamos, a la película que estrenas el 24? Pucha, este universo ha aportado muchísimo y constantemente, ¿no? O sea, se nos han planteado enfrente muchísimas situaciones que ya no tenían que ver netamente con la historia que estábamos construyendo y contando, sino que tenían que ver también con las formas de hacerlo, ¿no? O sea, no sé, nos poníamos a pensar en cómo estábamos produciendo eso, cargando nuestros equipos con burros, con llamas, al horno, al hombro mismo, ¿no? El transportarnos de cierta manera, el tener tiempos distintos, porque además estábamos trabajando, obviamente, con niños con los que siempre surge algo diferente, que no lo puedes tener absolutamente todo bajo control. Claro. Pero sí, yo creo que hemos aprendido muchísimo como equipo. Yo personalmente he aprendido un montón a manejar esto, ¿no? A dejar de pretender tener las cosas absolutamente controladas para poder hacer, sino dejarse contagiar también un poco de lo que está mostrándose frente a nosotros, ¿no? Entonces, sí, o sea, toda la logística, digamos, que hemos tenido que ir armando y la convivencia con la comunidad, creo que ha sido absolutamente enriquecedora y es algo que se contagia también a la imagen, ¿no? Que se contagia a la película y que pues tengo la seguridad de que se ve, de que el momento en que puedan ver ustedes la película, pues van a poder tener la sensación de todas esas texturas y esas capas de convivencia que van más allá de nuestra propia ficción, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, queda hecha la invitación entonces para este 24 de febrero que puedan disfrutar de esta peli. Imagino que, como siempre, es un reto para todo realizador y director boliviano y productores bolivianos el lograr que las películas puedan estar en diversas salas al mismo tiempo. Así es que, por agradecimiento a ese reto, creo que el público puede corresponder yendo a las salas a partir del 24. Claro que sí, muchísimas gracias, Saraí, más bien por el espacio, y sí, esperamos que vayan a ver, que vayan a compartir un poquito, un pedacito de esta nuestra historia y pues puedan contagiarse ahí algo de la luminosidad de la isla. Sin duda, no, la agradecida soy yo, y bueno, pues acá nos tienes para lo que necesites, cuando sea necesario. Lo bueno de estos espacios es que son libres, abiertos, nadie los corta, no tenemos restricción de tiempo, así es que podemos disfrutarlo porque llegamos a mucho más público y ello es lo que nos interesa, por supuesto, hacer con el trabajo que hacen nuestros artistas y nuestras artistas bolivianas. Muchísimas gracias, Catalina, y muy buena suerte para el estreno. Muchísimas gracias a ti, Saraí, y felicidades más bien por tener este espacio tan lindo y abierto. Gracias, nos vemos en la próxima. El hijo del sol tenía sus dos hijas que vivían juntos en la isla. Arrica la paz, la paz, la paz. Un paso para atrás, para atrás. Y ahora alza las piedras más hermosas. Vamos a venderlas y vamos a ir tras el papá. Tu barco está hueco. Sí, pues me he dado cuenta. ¿Y por qué no lo arreglas? Yo sé arreglar barcos. No va a volver. Cállate, él sí va a volver. Agarra pura. Tiene que pagar.
¿y a ti?